Reciba un cordial saludo. Nuevamente le saluda el ingeniero Les Cárdenas y vamos a iniciar este curso del módulo intermedio de cómo gestionar los riesgos y oportunidades en la nueva versión ISO 9001-2015. Si tú tienes acceso a este módulo es porque has pasado satisfactoriamente tu examen de certificación y el primer test del módulo básico. Muchas felicitaciones por el logro. Y en esta sección y este módulo intermedio vamos a aprender tres secciones. La primera, vamos a profundizar lo aprendido en el módulo básico. ¿Tú sabías, por ejemplo, que la identificación de riesgos y oportunidades como insumo básico debemos considerar el contexto de la organización, que es el requisito 4.1 y el 4.2 que tiene que ver con las partes interesadas o grupos de interés? Entonces vamos a descremar este requisito para poder analizar y ver qué es lo que nos solicita el estándar internacional ISO 9001. También vamos a aprovechar para poder hacer un ejemplo de análisis de contexto de un sistema de gestión considerando los riesgos y oportunidades de una empresa. Y finalmente vamos a brindarle recomendaciones de cómo debemos ejecutar este análisis de riesgos en la organización de tal manera que sea un insumo para la prevención del sistema de gestión. Y quería comenzar un poco analizando lo que vimos en el capítulo anterior. Ya aprendimos los 6 pasos para poder gestionar los riesgos. Y vamos a detenernos en el paso 1. Recuerden que el paso 1, que era la identificación de riesgos, incluía 3 secciones. Uno era identificar el riesgo, el otro campo era la fuente del riesgo y finalmente en cuenta también mapeamos los controles existentes. Estos 3 campos de información nos ayudaban para poder definir bien la identificación de los riesgos. Este punto queremos comentarles que en el requisito ya de la norma internacional del ISO 9001, si vamos al requisito 611, para esta parte les pediría que impriman su norma ISO 9001, lo tengan a la mano cuando vamos desarrollando el curso y vamos un poco siguiendo el esquema del curso virtual. Si ustedes revisan y van al requisito 611, nos dice que al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos al apartado 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades. ¿Qué quiere decir este punto? Que cuando nosotros vamos a hacer el análisis de la identificación de riesgos, como parte importante y como un debe obligatorio es que los primeros riesgos que nosotros vamos a identificar tienen que venir del requisito 4.1 y el 4.2. Esto quiere decir que primero tenemos que comprender el contexto de la organización, comprender justamente cuáles son esas cuestiones internas y externas y partes interesadas pertinentes. ¿A qué se refiere entonces el requisito 4.1? Si recordamos el estándar internacional, en el requisito 4.1 del ISO 9001 nos dice que la organización debe determinar cuáles son estas cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afecten a su capacidad de lograr los resultados previstos de un sistema de gestión de calidad. Todo aquello que nosotros comprendamos en el análisis de contexto puede representar riesgos y oportunidades. Entonces aquí les voy a compartir un secreto de en qué aspectos nosotros podemos identificar potenciales problemas. Todos conocemos el famoso análisis FODA, que puede ser una de las herramientas mediante las cuales podemos cumplir con el requisito 4.1. Si nosotros tenemos el análisis FODA de la organización, cuando hablamos del tema de debilidades y amenazas, podríamos también estar identificando riesgos en la organización, riesgos que tienen que ver con el sistema de gestión de calidad, que pueden afectar el cumplimiento de los requisitos del cliente, que pueden originar también, en el caso sea, riesgos desde el punto de vista negativo, potenciales quejas, reclamos, pérdida de contrato, un producto, un servicio no conforme, posibilidad que sucedan todos esos escenarios. ¿Dónde identifico eso? Justamente en las debilidades y amenazas generalmente. ¿Y para qué me sirve identificar las fortalezas y oportunidades? Básicamente para establecer estrategias que me permitan aprovechar las oportunidades teniendo en cuenta las fortalezas que nosotros hemos mapeado. Entonces, si en el punto anterior nos piden identificar riesgos que vienen del 4.1,
posiblemente nos tenemos que centrar en cuáles son esos problemas potenciales que estarían mapeándose inicialmente en el contexto de debilidades o amenazas, por ejemplo. Recordemos que también el requisito 4.2 nos dice que debido al efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios, la organización debe determinar cuáles son esas partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad y cuáles son esos requisitos pertinentes de estas partes interesadas del sistema de gestión de calidad. Entonces, al comprender quiénes son los grupos de interés, cuáles son sus requisitos, sus necesidades o expectativas, también podemos nosotros comprender si existen riesgos u oportunidades asociadas al requisito 4.2. Entonces, la parte teórica nos dice que el primer paso para poder hacer un buen análisis de riesgos, tenemos que tomar en cuenta todo lo referente al 4.1, que tiene que ver con el contexto de la organización interno y externo, y tenemos que tomar en consideración el 4.2. Recuerden que en este punto no hay un requisito explícito de mantener información documentada o conservar información documentada. Sin embargo, por ejemplo, si esto lo queremos aplicar en una organización, por ejemplo, el caso de la empresa que fabrica tortas que vimos en el módulo básico, este es un caso real que puede esta empresa haber identificado este contexto interno. Por ejemplo, en temas de debilidades, que existe una alta rotación de cocineros, que existe máquinas obsoletas. Sin embargo, tienen puntos positivos. Por ejemplo, la ubicación donde está la fábrica. Es una ubicación posiblemente que tiene contacto con potenciales clientes. Puede ser que sea una ubicación en donde no exista ningún riesgo de temas de licencias, de funcionamiento. Entonces eso puede ser una fortaleza. Un sabor único de las tortas, puede ser que se diferencie en temas de la calidad del servicio, la calidad del producto, de la torta específico, y un buen ratio de liquidez. Recordemos que el ratio de liquidez es una información que nos ayuda a saber cuántos activos, si los activos son mayores que los pasivos, y como consecuencia la empresa tiene buena solvencia. Se dice que si el ratio de liquidez es mayor a 1, vamos por un buen camino en la organización. Con esto te quiero decir que el comprender el contexto interno nos va a permitir también comprender cuáles son si existen riesgos producto de la identificación de debilidades, por ejemplo. El contexto externo de una organización tiene que ver con todo lo que sucede en su entorno. En este caso de esta empresa de fabricación de tortas, habían identificado, por ejemplo, que como amenazas hay la posibilidad que en un mes se esté inaugurando un nuevo centro comercial de tortas. Esto puede traer a la empresa que le reduzca las ventas, por ejemplo. Ese es un riesgo que puede ser identificado en ese escenario. Otra amenaza que han identificado es que está por salir un requisito legal que obliga a las empresas a ejecutar auditorías trimestralmente a los puestos que venden tortas. Imaginémonos que esta empresa en el momento no tiene este sistema de auditorías por el sistema de gestión. Entonces, este contexto externo puede representar un riesgo si es que la auditoría inclusive puede tener cuestiones de multas si es que lo hace la autoridad, por ejemplo. Y como oportunidades, como contextos externos positivos por la cual la organización puede aprovechar, habían identificado, por ejemplo, que las demandas de las tortas por los clientes estaban creciendo, los clientes corporativos principalmente. El enfoque de esta empresa básicamente era atender a los clientes que son personas naturales y no habían identificado y le estaban llegando solicitudes de pedidos por sus redes sociales en donde clientes corporativos también le estaban solicitando algún tipo de propuesta para poder suministrar o vender la torta a esta empresa. Sin embargo, no se sabe si lo aprovecha o no lo aprovecha. Y otra oportunidad que habían identificado es que en otro país había una máquina de un proveedor que, que reduce los tiempos de fabricación. Entonces recuerden que las oportunidades suceden en el contexto externo, son factores que puede aprovechar la empresa para poder fortalecer la eficiencia o la eficacia del proceso del sistema de gestión de calidad. Al comprender entonces bien claro nuestro contexto interno y contexto externo, podemos cumplir con lo que nos dice la ISO 9001. La ISO 9001 nos dice que debemos identificar riesgos y oportunidades que tengan en consideración el 4.1. Aquí les muestro un ejemplo, por ejemplo, de en función al análisis de contexto, qué riesgos ha identificado la empresa. Ha identificado en este caso 4 riesgos que están sombreados en color rojo.
Uno de los riesgos tiene que ver con, por ejemplo, con la alta rotación de cocineros y esto puede ocasionar demoras en la atención de clientes o incremento en los costos de entrenamiento de la organización. La alta rotación de las personas tiene mucho que ver con el tema del clima organizacional y esto puede tener inclusive muchas fuentes de riesgos, desde por ejemplo que no exista un liderazgo autónomo, un liderazgo genuino por parte de la gerencia o de los directivos, o por ejemplo que no exista algún tipo de controles preventivos en temas de premiación o reconocimiento al personal. Parece mentira, pero las personas de hoy en día, en el siglo XXI, no se quedan en las organizaciones solamente por un buen sueldo, sino también evalúan cómo es que la organización contribuye a su desarrollo profesional y personal. Entonces, tener muy en cuenta que si observamos una alta rotación de los cocineros, simplemente es el iceberg que vemos del problema. Tenemos que investigar qué es lo que sucede en la organización y por qué existe una alta rotación de cocineros. Recuerdo mucho en una empresa que hicimos un análisis parecido de por qué se iban las personas. Tuvimos conclusiones muy interesantes de la medición de clima laboral. Por ejemplo, más del 50% de las personas decía de que se iba de la empresa porque sentía que su trabajo no era muy reconocido. En otros casos decían de que se iba de la empresa porque finalmente no existía políticas de ascenso, ¿no? Esto es muy importante, si bien es cierto no lo toca tan explícito la organización o la ISO 9001, si es que tú identificas como una debilidad esto en tu organización, pueden tener entonces una determinación de riesgos más específicos. El otro riesgo identificado por la amenaza que se ha inaugurado un nuevo centro comercial, en este caso, este nuevo centro comercial pudiese disminuir las ventas del proceso comercial, ¿no? Tiene un riesgo, ¿no? Que es el R3. Y finalmente, el requisito legal contribuye en este momento un riesgo porque se dice que no se tiene ninguna auditoría de los puestos de ventas en la foto del momento. Entonces lo que va a provocar es que se deje de abastecer oportunamente a clientes si es que la autoridad, por ejemplo, cierra la fábrica. Entonces ese es el riesgo que tiene que ver con el cliente. Y lo que está sombreado en semáforo verde tiene que ver que cómo estamos aprovechando las oportunidades teniendo en cuenta nuestras fortalezas. Esa es la pregunta que debemos siempre hacernos. ¿Cómo aprovechamos las oportunidades teniendo en cuenta nuestras fortalezas? En este caso, la organización ha colocado que se puede incrementar las ventas por la demanda de tortas de los clientes corporativos. Tiene una estrategia de poder entrar a este nicho de mercado. Y la otra estrategia que ha colocado es que se puede adquirir una nueva máquina que va a producir mejoras en la eficiencia del proceso. Todas estas estrategias tienen que ver con estrategias a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Si nosotros nos preguntamos cómo podemos eliminar o reducir o controlar estos riesgos, los que están sombreados en naranja, estamos cumpliendo entonces con el requisito y planteando las mejores medidas en el requisito 6.1, que es la planificación de los sistemas de gestión de calidad. Si nosotros nos preguntamos cómo podemos aprovechar las oportunidades teniendo en cuenta nuestras fortalezas, también estamos cumpliendo con este requisito 6.1 del estándar internacional. En este caso de ejemplo que yo les estoy compartiendo, una de las acciones que se hizo para abordar el riesgo 1 es diseñar un indicador del nivel de rotación de cocineros, trabajar también con una medición formal de clima laboral, diseñar un programa de estrategias de retención del talento y estas tres acciones tienen que ver con el riesgo 1. Entonces, ¿qué tanto ayuda a la organización poder mapear las líneas de acción de este análisis de contexto y análisis de riesgos? Lo otro que estaban incluyendo, por ejemplo, con respecto al proceso de operaciones, que está sucediendo temas de que la máquina puede estar en mal estado, esto lo vimos también en el módulo anterior, una acción puede incluir el mantenimiento preventivo e inspecciones a las máquinas por el riesgo 2. El tema de la competencia, la acción que ha tomado aquí la empresa es hacer un análisis de benchmarking del competidor, de tal manera que podemos identificar también sus fortalezas y debilidades y poder sacarle provecho a nuestras propuestas comerciales teniendo en cuenta el tema de las debilidades del competidor. Con respecto al tema de las auditorías a los puestos de ventas, se ha establecido ejecutar visitas a los proveedores. Hay que colocar aquí la frecuencia, es cada 2 meses, cada 3 meses.
hay que evaluar también la posibilidad de una nueva línea de máquina para ver los cambios en la eficiencia del proceso. Entonces, si es que hay nuevas tecnologías y hay la inversión para poder seguir innovando en el proceso, no los dudemos de broma, porque esas acciones podrían representar el éxito de la compañía. Lo que hemos hecho entonces en este momento es un pequeño análisis de plan estratégico. Lo que les invito es que en sus áreas y en su organización puedan hacer este análisis de contexto partiendo del FODA y proponer, identificar los riesgos y oportunidades y proponer cuáles serían esas medidas de control para poder abordar los riesgos y oportunidades. Seguidamente nos han compartido los grupos de interés. Recuerden que un grupo de interés viene a ser aquella organización, personas o grupo de personas que tienen una necesidad o expectativa con la organización. Sin embargo, la norma lo que nos dice es identificar los grupos de interés pertinentes. ¿Qué quieren decir los pertinentes? Los que si es que por algún motivo los requisitos no se cumplen, pueden representar un riesgo para la organización. Un caso, por ejemplo, es en este escenario que vimos de las tortas, es el tema de los clientes, los usuarios directos. Creemos que, por ejemplo, las empresas requieren entregas oportunas en menos de 24 horas. Pensemos que si este requisito se va a llevar a cabo, se va a cumplir, o si es muy exigente, en algunos casos ustedes pueden también replantear el tema. Pero para cumplir el requisito 4.2 tenemos que tener al menos 4 columnas. En la primera columna tenemos que mapear quiénes son nuestros grupos de interés. En la segunda columna ver las necesidades y expectativas. En la tercera columna analizar y priorizar la gestión de riesgos. En este caso aquí solamente se decide que es pertinente o no es pertinente, ¿no? Cuando es pertinente quiere decir que esta parte interesada forma parte del sistema de gestión de calidad. Y si no es pertinente, por ejemplo en este caso la franquicia no es pertinente, entonces Alex, no existe necesidad de documentar sus requisitos. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito finalmente de identificar los requisitos con las partes interesadas? En una sola palabra, llevarnos bien con los grupos de interés, porque ellos pueden constituir el éxito o el fracaso de mi proyecto o mi proceso. ¿Qué riesgos hemos identificado en esta parte? Básicamente la posibilidad de no mantener una buena relación con los grupos de interés podría poner en riesgo la conformidad del servicio o satisfacción del cliente. Y la oportunidad que hemos identificado es la justamente de retener y fidelizar más a nuestros grupos de interés. Y para que esto se cumpla, tenemos 4 líneas de acción. En este caso ha planteado esta empresa 4 líneas de acción. Uno es normar el seguimiento anual de los requisitos de las partes interesadas. Esto puede estar normado en un memorándum, en el manual, en caso siga o continúa, el manual del sistema integrado de gestión. Para aprovechar el tema también de la relación que existen con los clientes, se está proponiendo aquí hacer reuniones con los clientes, visitas comerciales, quizás llevar un indicador de la cantidad de reuniones efectivas que se está viendo en la empresa, la posibilidad también de tener capacitaciones con los proveedores o que lo homologuemos, ¿no? La vez pasada estaba en una empresa en donde habíamos contratado a un proveedor y no se había solicitado ni siquiera su ficha, cartas de experiencia, brochures, certificaciones. Y lo que pasó es que este proveedor tuvo un accidente en una ruta y no solamente fue un tema de seguridad y salud, sino al cliente ya no llegó su pedido. Entonces esto es muy importante, chicos, que podrían ustedes siempre normar que es el proceso mismo de las auditorías que ustedes están pasando. Cuatro, recomenda- Cuatro recomendaciones finales. La primera recomendación es que apliquemos esto a nuestra vida profesional y personal. Si queremos sacarle el máximo provecho, viene la siguiente pregunta. Esto alguna vez yo lo ejecuté y realmente nos trajo tremendos resultados también en la vida profesional y personal. Este tema del FODA también lo podemos hacer nosotros mismos. Por ejemplo, cuál crees que son tus verdaderas fortalezas? ¿En qué eres realmente bueno? ¿En qué te diferencias de los demás? Si queremos sacarle el máximo provecho a este curso, yo te pediría que en tu blog de notas coloques justamente estas respuestas, ¿no? ¿En qué realmente eres bueno? ¿En qué te diferencias de los demás? ¿Qué es
eso, aquello que te hace único en la organización o como ser humano, ¿no? Es fácil identificar las fortalezas y ahí básicamente es realmente resaltar lo que nos está funcionando. Sin embargo, lo más retante es identificar nuestras debilidades, qué es lo que nos está frenando, qué puede ser mejor, qué tiene menos ventaja que otros si hablamos de un tema de competitividad. Las debilidades recuerdan que se identifica también producto del mapeo de debilidades la identificación de nuevos riesgos. Y como contexto externo, ¿qué oportunidades tienes a tu alcance tú como profesional? ¿De qué tendencias te puedes beneficiar? Siempre hay que ser proactivo, se podría decir también en la identificación de oportunidades, ¿no? ¿Y qué amenazas podría distraerme y que haría justamente representar un riesgo para la organización, ¿no? Entonces, este pequeño FODA, si ustedes lo han hecho de manera personal, este es un ejemplo, por ejemplo, de un joven profesional que hizo su FODA. Interesante porque, por ejemplo, él identificó dentro de las debilidades temas que tienen que ver bastante con la línea gerencial, ¿no? Planificación, negociación, timidez. Sin embargo, como fortalezas era bastante bueno porque era una persona que técnicamente estaba bien preparada para la operación. Por ejemplo, aquí en este caso que se muestra del joven profesional, se dice que sus fortalezas son proactividad, positivismo, manejo de las emociones, facilidad de trabajo en equipo, buena comunicación de inglés, ¿no? Amenazas, también podemos tener mucha competencia laboral, gente con más experiencia, gente más preparada. Son temas que no podemos controlar, solamente podemos bloquear, reducir, tener controles preventivos, ¿ok? Y finalmente las oportunidades también lo han mapeado, ¿no? Entonces algo parecido ustedes pueden tener en su blog de notas para poder justamente definir el plan estratégico. Y la última recomendación es que cuando hagan este estudio de análisis de contexto y gestión de riesgos, no olviden hacer participar a casi todo el personal. El personal es importante, como yo les comenté en el módulo básico, se dice que casi el 100% de los problemas potenciales lo conoce el personal. En esta participación tiene que, en la medida de lo posible, liderarlo por el gerente general, de tal manera de que se evidencie su liderazgo y compromiso por el pensamiento basado en riesgos. ¿Ok? Bien, señores, eh, hasta aquí nos vamos a quedar. Este curso, si tiene un examen de evaluación, no olviden dar su examen de evaluación. Descarguen el material adicional del curso para que ustedes puedan tener material de lectura y muchas felicitaciones por culminar el módulo intermedio. Nos vemos en el próximo curso. Un abrazo.